Desde el mismo instante en que una niña venía al mundo en la antigua Roma, su destino comenzaba a delinearse con hilos que no había elegido. En una sociedad regida por el patriarcado más estructurado del mundo antiguo, nacer mujer era, en muchos sentidos, un contrato firmado con el deber, el recato y la obediencia. Pero sería injusto reducir la vida de las mujeres romanas a una sombra bajo el poder masculino. Muchas de ellas, incluso dentro de las limitaciones de su época, encontraron formas de influir, resistir y brillar. Las familias romanas no celebraban con igual entusiasmo el nacimiento de un hijo varón y el de una niña. En los hogares patricios, el nacimiento de un varón podía implicar una serie de rituales de bienvenida y aceptación en la gens, la familia extensa, mientras que una niña, aunque querida en muchas ocasiones, no solía generar la misma efervescencia. No era raro, en las capas más bajas de la sociedad, que algunas niñas fueran abandonadas al nacer, víctimas de la exposición, una práctica brutal pero legal, mediante la cual se dejaba a los recién nacidos no deseados fuera de la casa, expuestos a los elementos, a la muerte o a ser recogidos por alguien que los criara como esclavos. El pater familias, figura absoluta dentro del núcleo doméstico, tenía el poder de decidir si el recién nacido sería aceptado dentro de la familia. Este derecho incluía, en teoría, tanto a niños como a niñas, pero las niñas corrían mayor riesgo de ser rechazadas, especialmente en tiempos de dificultades económicas. La infancia de una niña romana estaba marcada por la educación dentro del hogar. En las familias más humildes, las niñas comenzaban pronto a colaborar con las labores domésticas, aprendiendo de sus madres o de mujeres mayores las tareas del hogar: cocinar, tejer, cuidar a los hermanos menores y mantener el fuego del lar familiar, el corazón simbólico de la casa. En las familias acomodadas, la educación femenina era algo más compleja. Algunas niñas aprendían a leer y escribir, a veces con tutores privados o en pequeñas escuelas, aunque siempre bajo la mirada vigilante de los padres. No era frecuente que se alentara el estudio intelectual profundo. La virtud, el recato y la habilidad para gestionar un hogar eran las cualidades más valoradas en una futura esposa. El juego tampoco estaba ausente. Hay restos arqueológicos que nos muestran que las niñas jugaban con muñecas hechas de barro, hueso o marfil. Algunas de estas muñecas tenían articulaciones móviles, lo que sugiere que eran objetos muy queridos. También jugaban a juegos de manos, a las tabas, al escondite o con aros, y compartían risas con sus hermanos y amigas. Pero la infancia femenina era más corta que la masculina. Se esperaba que una niña madurara pronto. Al llegar a la pubertad, un hito marcado biológicamente por la primera menstruación, la niña se transformaba en mujer a los ojos de la sociedad. Ya no era una infante. Se convertía en un bien valioso para la alianza familiar. El matrimonio llegaba pronto. Las jóvenes romanas, especialmente en las clases altas, podían ser prometidas incluso antes de los 12 años. Era legal casarse a esa edad, aunque en la práctica muchas lo hacían algo más tarde. No se trataba de uniones por amor, sino de acuerdos entre familias, una estrategia política y económica para reforzar el prestigio, sellar pactos o escalar socialmente. El día del matrimonio, la niña era preparada como si abandonara una vida y naciera a otra. Vestía una túnica blanca sin costuras, un velo anaranjado, flammeum, y una corona de flores. La ceremonia, cargada de simbolismo religioso, incluía el ritual del destrarum iunctio, el enlace de las manos derechas entre los esposos, testigo de la unión ante los dioses. Pero más allá del romanticismo de las palabras, lo que ocurría era un traslado legal. La joven pasaba de la manus, autoridad, de su padre a la manus de su esposo, o en algunos casos, permanecía bajo la de su padre, aunque viviera con su marido. Esta distinción legal tenía consecuencias en su posición dentro del nuevo hogar. Las jóvenes esposas tenían que adaptarse rápidamente a su nueva vida. En muchos casos, el marido era considerablemente mayor, y la relación se basaba más en la obligación y la función que en el afecto. Se esperaba que la nueva esposa fuera fiel, obediente y fructífera. La fertilidad era una obsesión romana.
Una mujer que no podía dar hijos, especialmente varones, podía ser repudiada. En cambio, un hombre infértil no sufría el mismo estigma. Para las mujeres, el cuerpo no les pertenecía del todo. Era el recipiente del linaje familiar, el instrumento mediante el cual se perpetuaban los nombres, los patrimonios y las tradiciones. La maternidad llegaba pronto, y con ella, los peligros del parto. La medicina romana, aunque avanzada en algunos aspectos, no contaba con los medios para asegurar la vida de las parturientas. Muchas morían al dar a luz. Era un riesgo asumido como parte del rol femenino. No obstante, muchas mujeres encontraron pequeños espacios de autonomía. Algunas, en matrimonios más igualitarios o con maridos ausentes, gestionaban los asuntos del hogar con considerable independencia. Otras, especialmente viudas, podían administrar propiedades, firmar contratos y ejercer poder económico. Las vestales, por su parte, ofrecían un camino distinto. Al consagrarse a la diosa Vesta, renunciaban al matrimonio y a la maternidad, pero ganaban prestigio, libertad y un estatus casi sagrado. Los primeros años de vida de una mujer en Roma estaban marcados por la obediencia, el silencio y la preparación para servir a los demás. Sin embargo, también estaban llenos de matices. Las fuentes antiguas nos hablan de mujeres inteligentes, ingeniosas y capaces de influir en los destinos de sus familias. Entre los mármoles y las ruinas, entre las tablillas y los tejidos, todavía resuenan los ecos de sus voces, a veces calladas, a veces poderosas. ¿Quién fue realmente una mujer en Roma? En esta primera parte hemos recorrido su nacimiento, su infancia, su educación y el primer gran cambio de su vida, el matrimonio. Pero su historia no termina ahí. En la próxima parte, nos adentraremos en la vida cotidiana de estas mujeres, su día a día en la casa, en la ciudad, en los templos y en los mercados. Porque si bien vivieron en un mundo diseñado para los hombres, muchas de ellas encontraron maneras de dejar huella. Si la infancia marcaba el camino, la vida cotidiana era el terreno donde se labraba, día a día, el destino de una mujer romana. Desde la hora en que el sol apenas asomaba entre los tejados de las insulae o brillaba sobre los jardines de las domus patricias, hasta el momento en que la luz de las lámparas de aceite titilaba en la penumbra del triclinium, la vida femenina transcurría en una coreografía invisible de gestos, tareas, restricciones y pequeños espacios de poder. Las mujeres romanas eran, ante todo, gestoras del hogar. La matrona, como se llamaba a la esposa legítima de un ciudadano romano, tenía bajo su supervisión la casa, los hijos, los sirvientes o esclavos, y en muchos casos, las cuentas del hogar. Aunque la ley no les reconocía autonomía legal completa, especialmente si estaban bajo tutela, la práctica mostraba algo más flexible. Muchas mujeres organizaban los gastos, negociaban con proveedores, vigilaban los graneros y supervisaban la preparación de los alimentos. En hogares ricos, era común que la matrona diera órdenes a través de un esclavo de confianza o una ancilla personal. En la cocina, las mujeres no siempre cocinaban directamente, especialmente si tenían esclavos para ello, pero si se encargaban de que hubiera pan fresco, garum, lentejas, frutas secas, cereales y vino para el día. En las casas humildes, sin esclavos, las mujeres amasaban, cocían, guardaban el grano, hervían agua, cocinaban gachas y alimentaban a toda la familia. La vestimenta era otro deber cotidiano. Las mujeres libres usaban la estola, una túnica larga y plisada, símbolo de respetabilidad matrimonial. Acompañada por el paya, una especie de manto que se colocaba sobre los hombros y la cabeza, la ropa reflejaba el estatus y la virtud. Aunque se suele pensar que las mujeres romanas llevaban togas, esto era incorrecto. La toga estaba reservada a los hombres. De hecho, si una mujer usaba toga en público, podía ser considerada una meretriz o una mujer deshonrada. El cuidado del cuerpo y la apariencia también era un arte en sí mismo. Las mujeres de posición cuidaban su piel con aceites perfumados, se peinaban en estilos complejos ayudadas por esclavas especializadas llamadas ornatrices,
y aplicaban cosméticos elaborados con polvo de plomo, ocre, cenizas y grasa animal. El ideal de belleza variaba, pero solía incluir piel blanca, mejillas ruborizadas y cabello bien arreglado, a menudo teñido. Las pelucas eran comunes, especialmente las importadas de la Galia o Germania. Las mujeres salían de casa, pese a los mitos modernos que las encierran completamente en el hogar. Iban al mercado, a los templos, a funerales, a visitar amigas, y algunas incluso asistían a espectáculos públicos. Sin embargo, lo hacían bajo ciertas reglas, acompañadas, vestidas con modestia, sin llamar la atención. Una matrona decente no debía deambular sola por las calles, y mucho menos frecuentar tabernas, lupanares o el foro sin motivo justificado. En el mundo religioso, las mujeres tenían un papel activo y relevante. Eran sacerdotisas, vestales, celebrantes de cultos domésticos y públicas, como los ritos aceres, Bona Dea o Isis. Las vestales, en particular, eran figuras reverenciadas. Escogidas entre los 6 y los 10 años, servían durante 30 años como guardianas del fuego sagrado de Roma. Disfrutaban de privilegios únicos, podían administrar sus propios bienes, tenían escolta, y su palabra era respetada en los tribunales. Pero el precio era alto, el voto de castidad era absoluto, y si lo rompían, eran enterradas vivas. Los días de una mujer romana estaban llenos de rutinas: amamantar o supervisar a las nodrizas, educar a los hijos, al menos en sus primeros años, hilar lana, una actividad cargada de simbolismo moral, y rezar a los dioses domésticos, como los lares y penates. Todo ello dentro de un marco que exigía decoro, humildad y obediencia. La educación de los hijos era tarea compartida, pero las madres eran fundamentales en los primeros años. Eran quienes les enseñaban las primeras palabras, los modales, las costumbres, y en el caso de las niñas, sus futuros deberes. La figura de la matrona educadora aparece frecuentemente en los textos morales romanos, donde se la alaba por su piedad, su modestia y su laboriosidad. En las capas más humildes, la vida era aún más dura. Las mujeres de clase baja no solo se ocupaban del hogar, sino que trabajaban fuera de él, en los mercados, vendiendo pan, telas o flores, como lavanderas, parteras, nodrizas o incluso gladiadoras, aunque raramente. Algunas esclavas urbanas podían acceder a cierto estatus si eran educadas o trabajaban como secretarias, médicas o cuidadoras. El mundo del arte, la literatura y la política estaba, en su mayoría, vedado para ellas. Sin embargo, sabemos de algunas mujeres cultas, como Cornelia, madre de los Graco, que se convirtió en símbolo de virtud y sabiduría, o Julia Domna, esposa del emperador Septimio Severo, famosa por su mecenazgo y su círculo filosófico. Otras dejaron su huella a través de inscripciones, epitafios o cartas que han sobrevivido los siglos. Y luego estaba el silencio. El silencio femenino no solo era un ideal moral, una mujer virtuosa debía hablar poco, sino una realidad que permeaba las decisiones políticas, los juicios, las leyes. No podían votar, no podían ejercer cargos públicos, y en la mayoría de los casos, no eran escuchadas. Su voz era un eco en el atrio, una sugerencia a su esposo o hijo, pero rara vez una declaración pública. Aún así, las mujeres romanas hablaban. Lo hacían en sus hogares, en los patios, en los baños, en los altares. Lo hacían con gestos, con canciones, con cartas, con miradas. Lo hacían al resistir imposiciones, al negociar matrimonios, al sobrevivir partos, al criar hijos, al llorar muertos. Su historia cotidiana es una historia de resistencia silenciosa, de adaptación constante, de fuerza velada bajo velos y estolas. Y es allí, en lo cotidiano, donde encontramos la verdadera humanidad de estas mujeres, en su esfuerzo diario, en sus amores discretos, en sus rituales, en su dolor escondido. En la próxima parte, nos adentraremos en los misterios del amor, el deseo y la sexualidad femenina en la antigua Roma.
Porque incluso en una sociedad donde las leyes las reducían a objetos de intercambio, las mujeres amaron, desearon y, a veces, desafiaron las normas para vivir según su corazón. La historia oficial nos habla de emperadores, conquistas y leyes, pero pocas veces se detiene en los susurros tras las cortinas, en los jardines al anochecer, en los secretos compartidos entre esclavas o en los pensamientos ocultos de una joven casada demasiado pronto. Sin embargo, es allí, en lo íntimo, donde florece la verdadera historia del deseo, del amor y de la libertad femenina en Roma. En la antigua Roma, la sexualidad femenina estaba estrictamente regulada, al menos en la superficie. El matrimonio era el único contexto aceptado socialmente para la expresión sexual femenina legítima, y aún así, se esperaba que la mujer fuera casta, sumisa y centrada exclusivamente en la procreación. La infidelidad era un crimen, para ellas. Para los hombres, la sociedad era mucho más indulgente. Esta doble moral se reflejaba en leyes como la Lex Julia de Adulteriis Coercendis, que castigaba severamente a las mujeres adúlteras, incluso con el destierro, mientras permitía a los maridos corregirlas con dureza o incluso matarlas si eran sorprendidas in flagrante. Pero entre estas leyes y la realidad cotidiana había muchas rendijas por donde la pasión encontraba su camino. En las casas patricias, no era raro que las esposas mantuvieran relaciones discretas con esclavos, músicos, poetas o visitantes. En los barrios populares, las relaciones se vivían con más libertad, lejos de los ojos de la moral pública. Hay inscripciones en Pompeya donde mujeres declaran su amor por gladiadores, frases grabadas en las paredes con el deseo desnudo de quien no teme ser descubierta. La poesía romana está llena de ejemplos de mujeres deseantes. Aunque escritas por hombres, muchas de estas obras dan voz a figuras femeninas complejas, como Lesbia en los versos de Catulo, que ama, miente, desea y abandona. En los textos de Ovidio, especialmente en su Ars Amatoria, se percibe una clara fascinación con la mujer seductora, la que usa su cuerpo como poder, la que no teme manipular al amante para obtener placer o ventaja. Incluso en las Heroidas, Ovidio imagina cartas escritas por heroínas mitológicas abandonadas, donde expresan sus deseos, su desesperación y su pasión. Las mujeres también eran conscientes de su cuerpo, lo cuidaban, lo adornaban y, en algunos casos, lo mostraban. Los baños públicos eran lugares mixtos en algunos periodos, y en otros, había horarios separados. En ellos, las mujeres se reunían, conversaban, se bañaban, se depilaban con pinzas de bronce o cremas abrasivas, se perfumaban con esencias de nardo, mirra o canela, y discutían sobre temas que la historia rara vez ha registrado. La anticoncepción existía, aunque precaria. Se usaban esponjas con vinagre, extractos de plantas como la silphium, hoy extinta, y otras mezclas que actuaban como métodos rudimentarios para evitar el embarazo. También existían prácticas abortivas, aunque peligrosas. Estas eran transmitidas en voz baja entre mujeres, curanderas y parteras. El conocimiento del propio cuerpo era limitado, pero no inexistente. La sabiduría femenina, invisible en los textos oficiales, circulaba en los márgenes, en la experiencia, en las redes de confianza entre mujeres. La homosexualidad femenina, aunque mucho menos documentada que la masculina, también existía. El silencio de las fuentes históricas puede interpretarse como censura o como ignorancia deliberada. Sin embargo, hay textos que aluden a mujeres que compartían lechos, afectos y placeres. En los grafitis de Pompeya aparecen insinuaciones, y en algunos versos tardíos se hace referencia a relaciones entre mujeres, aunque muchas veces con burla o condena. La esclavitud añadía otra capa oscura a la sexualidad en Roma. Las esclavas estaban completamente a merced de sus dueños. Eran usadas como objetos sexuales sin necesidad de consentimiento. A veces eran vendidas específicamente con ese fin, como lo atestiguan tablillas de subastas. Algunas esclavas lograban escalar posiciones dentro del hogar por medio de relaciones sexuales con su amo, convirtiéndose en concubinas e incluso madres de sus hijos.
pero otras sufrían en silencio, marcadas por un sistema que legalizaba la explotación. En contraste, existía también el fenómeno de las prostitutas independientes, muchas de las cuales eran antiguas esclavas manumitidas. Algunas de ellas alcanzaban cierta fama, riqueza y autonomía. Se las conocía como meretrices, lupae o escorta. Vivían en lupanaria, pequeñas habitaciones a menudo con una cama de piedra y frescos explícitos en las paredes. El barrio más famoso era el de Subura, en Roma. Algunas llegaban a ser amantes de altos magistrados o incluso emperadores. Pero no todo era deseo carnal. Las mujeres también amaron profundamente. Amaron a sus esposos, aunque estos fueran impuestos. Amaron a sus hijos, incluso a aquellos que morían en la infancia, lo que era común en una época sin medicina moderna. Amaron a otras mujeres, amigas, hermanas, esclavas fieles. Hay epitafios conmovedores dedicados a esposas fallecidas, donde los maridos lloran su pérdida con palabras de ternura sincera. También hay inscripciones de mujeres a sus esposas, aunque camufladas bajo la ambigüedad del afecto. Los rituales del amor también tenían su lugar. El matrimonio, lejos de ser solo un contrato, implicaba ritos. El vestido blanco, el velo rojo, flammeum, el sacrificio, el traslado simbólico de la novia desde la casa paterna a la del esposo. Las palabras rituales ubitu Gaius, ego Gaia, donde tú eres Gallo, yo soy Gaia, simbolizaban la entrega, la unión total. Pero más allá del rito estaba la vida, la convivencia, las alegrías simples, las decepciones. Y cuando el amor se rompía, existía el divorcio. En Roma, el divorcio era legal y común, especialmente entre las clases altas. Bastaba con una declaración verbal para disolver el vínculo. Las mujeres divorciadas, especialmente si tenían dote, podían volver a casarse. Algunas incluso lo hacían varias veces. Este dinamismo, que a ojos modernos podría parecer sorprendente, era una característica de la Roma republicana y parte del imperio. Con el cristianismo vendría la represión. Las emociones femeninas, aunque temidas por algunos moralistas romanos, eran una fuente de vida, de creación, de cambio. En sus cartas, epitafios, poemas y grafitis, las mujeres romanas nos hablan con voces que cruzan los siglos, voces de deseo, de tristeza, de pasión, de resistencia. En la antigua Roma, la maternidad era vista como el destino natural de toda mujer. Desde pequeñas, las niñas eran educadas, implícita o explícitamente, para ser esposas y, sobre todo, madres. La continuidad del linaje, la transmisión del nombre y la dote, la prosperidad de la familia, todo dependía de su capacidad para concebir, parir y criar hijos. Pero esta visión idealizada de la maternidad escondía una realidad mucho más compleja, marcada por el dolor, el riesgo, el sacrificio y también por el amor incondicional. El embarazo, desde el punto de vista médico, era poco comprendido. Los médicos romanos como Sorano de Efeso o Galeno tenían ideas muy rudimentarias sobre la gestación, muchas de ellas heredadas de la medicina griega. Se pensaba, por ejemplo, que el útero era un órgano caprichoso, que podía desplazarse por el cuerpo si no era ocupado frecuentemente con embarazos. De ahí surgió la idea de la histeria, el malestar de las mujeres que no cumplían su función reproductiva. La medicina femenina era, en su mayoría, un saber práctico transmitido de generación en generación entre mujeres. Las matronas, curanderas y parteras conocían las plantas abortivas, los brebajes para aliviar los dolores de parto, las maniobras para cambiar la posición del feto. Algunas eran tan respetadas que incluso los hombres recurrían a ellas. Su conocimiento era empírico, pero profundo. Sabían que un embarazo podía costar la vida, y aún así acompañaban a otras mujeres con valentía y determinación. El parto era, sin duda, uno de los momentos más críticos en la vida de una mujer romana. Se realizaba en casa, con la ayuda de parteras, llamadas obstetrices, familiares y esclavas.
No existía anestesia ni cuidados médicos avanzados. El dolor era inmenso, y muchas mujeres morían desangradas o por infecciones. A veces, incluso si la madre moría, se intentaba salvar al bebé con una rudimentaria cesárea post-mortem. Estas escenas de desesperación eran comunes, y muchas mujeres entraban en trabajo de parto sabiendo que podían no salir con vida. Para aquellas que sobrevivían, la maternidad no terminaba con el nacimiento. El siguiente desafío era la crianza. Los primeros días eran especialmente críticos. Se temía el mal de ojo, y por eso se colocaban amuletos alrededor del cuello del recién nacido, como el bulla, un pequeño colgante protector. A los 7 o 9 días del nacimiento se celebraba la Dies Lustricus, el día de la purificación y el nombre, donde el niño o niña era oficialmente aceptado en la familia y se le imponía un nombre. No todos los bebés llegaban a ese día. La mortalidad infantil era altísima. Se estima que hasta el 50% de los niños romanos morían antes de cumplir los 10 años. Por eso, muchas madres evitaban encariñarse profundamente con sus recién nacidos hasta que pasaban los primeros meses. Este desapego forzado era una estrategia emocional para sobrevivir al dolor constante de la pérdida. Pero cuando el vínculo se formaba, era poderoso. Hay epitafios escritos por mujeres a sus hijos fallecidos que rompen el alma. También hay textos donde los padres elogian a sus esposas por su valentía en el parto o por su dedicación a la crianza. A pesar del contexto brutal, el amor maternal florecía con intensidad. Para las familias más acomodadas, la lactancia no siempre era una tarea de la madre biológica. Existían las nodrizas, esclavas o mujeres libres contratadas específicamente para amamantar a los hijos de otras. La elección de una buena nodriza era crucial. Se prefería que fuera saludable, con buen temperamento, sin vicios y, si era posible, que hablara bien, ya que se creía que influía en el desarrollo del niño. A menudo, estas mujeres se convertían en figuras centrales en la vida del niño, más cercanas que la propia madre. Algunas nodrizas desarrollaban vínculos afectivos tan fuertes que seguían ligadas a la familia durante toda su vida. Las parteras también tenían un rol social importante. No solo asistían los partos, sino que también eran confidentes, médicas, consejeras. Algunas llegaban a tener renombre en su comunidad. En textos de autores como Plinio o Sorano, se mencionan los nombres de algunas parteras famosas por su habilidad y conocimiento. Eran mujeres de poder en un mundo donde el poder femenino estaba restringido. Más allá de la biología, la maternidad en Roma era también una construcción social. Las mujeres estériles, por ejemplo, eran estigmatizadas. Se las culpaba por no poder dar hijos al marido, aunque la medicina de la época no comprendía que el problema podía estar también en el varón. Algunas de ellas intentaban quedar embarazadas de esclavos o amantes para simular fertilidad. Otras, especialmente si eran ricas, adoptaban hijos o criaban a niños abandonados. El abandono infantil era una realidad dura. Los recién nacidos no deseados eran dejados en los vertederos o en la puerta de los templos. Algunos eran recogidos por familias sin hijos, otros por proxenetas o por personas que los criaban como esclavos. Este fenómeno se conocía como expositio, y aunque hoy nos resulta atroz, en aquel entonces era parte del paisaje social. Algunas madres dejaban junto al bebé una pequeña joya o un mensaje, con la esperanza de poder reconocerlo si algún día regresaban por él. La muerte de los hijos era una sombra constante. Los cementerios romanos están llenos de tumbas de niños. En ellas, las madres lloran, imploran, recuerdan. Los epitafios no son fríos ni protocolares. Son cartas de amor eterno. A mi pequeña Livia, que vivió 5 veranos y se fue volando como un pájaro, dice uno. A mi hijo Marco, cuya risa aún oigo en el viento, reza otro. Esas voces maternas nos atraviesan los siglos, recordándonos que el amor de una madre no conoce tiempo ni muerte. La maternidad también era una forma de poder. Las matronas que tenían muchos hijos,
especialmente varones, ganaban respeto en la comunidad. En tiempos de Augusto, se instauraron leyes que premiaban la fertilitas, como la Lex Papia Poppea, que otorgaba ciertos privilegios a las mujeres que habían dado a luz a 3 hijos o más. Se las consideraba modelos de virtud, pilares del Estado. Ser madre era no solo una función natural, sino también un deber cívico. Pero este poder era ambiguo. Una mujer con muchos hijos podía quedar viuda y quedar a merced de los intereses de sus suegros, sus hijos o del Estado. El destino de una madre romana dependía de su entorno, de su estatus, de su capacidad para maniobrar entre el deber y el afecto. La muerte de una madre, a su vez, era una pérdida devastadora. Hay textos donde los hijos adultos escriben epitafios a sus madres con una ternura que desarma. Mujeres que murieron en el parto, que criaron solas, que se sacrificaron por sus hijos. A mi madre Julia, que fue todo para mí, maestra, enfermera, amiga, refugio, dice una inscripción. En cada rincón del imperio, desde las villas patricias hasta los barrios humildes de Ostia o las aldeas de la Galia, la maternidad tejía los hilos invisibles que sostenían la vida romana. Detrás de cada general, cada senador, cada comerciante, hubo una mujer que lo parió, lo cuidó, lo sostuvo. Y aunque sus nombres se perdieron, sus huellas quedaron grabadas en la piel de la historia. En la compleja red de creencias que constituía la religión romana, las mujeres desempeñaban un papel mucho más activo e influyente de lo que la historia oficial suele reconocer. Aunque la política y las guerras eran asuntos de hombres, la relación con los dioses estaba profundamente atravesada por lo femenino. Desde los hogares hasta los grandes templos, desde los cultos estatales hasta los ritos más misteriosos, la espiritualidad romana era también territorio de las mujeres. En el corazón del hogar romano se encontraba el lararium, el pequeño altar familiar donde se veneraban a los lares y penates, espíritus protectores del hogar y los antepasados. Era la mujer, como matrona, quien se encargaba de encender las lámparas, ofrecer alimentos simbólicos y rezar por la protección de la familia. Estas prácticas eran diarias y profundas, un lazo constante entre el mundo terrenal y el divino. Pero más allá del ámbito doméstico, algunas mujeres alcanzaban un estatus sagrado. Las más famosas eran sin duda las vírgenes vestales, 6 mujeres escogidas en la infancia para servir a la diosa Vesta, guardiana del fuego sagrado que simbolizaba la continuidad de Roma. Durante 30 años, las vestales vivían en un templo especial en el foro, mantenían encendido el fuego perpetuo y participaban en importantes ceremonias estatales. Tenían privilegios únicos, podían administrar sus propios bienes, eran custodiadas por el Estado y su palabra tenía peso legal. A cambio, debían mantener la castidad bajo pena de muerte. Si una vestal rompía su voto de virginidad, era condenada a ser enterrada viva en una cámara subterránea, ya que su sangre no podía ser derramada. Este castigo, aterrador incluso para los estándares de la época, revela el poder simbólico que se atribuía a estas mujeres. Representaban la pureza de Roma misma. Si una vestal caía, se creía que el equilibrio de la ciudad estaba en peligro. Además de las vestales, existían muchas otras formas en que las mujeres participaban en lo sagrado. Estaban las sacerdotisas de diversas divinidades, de Ceres, de Juno, de Isis, incluso de Dionisio en los ritos báquicos. Algunas eran de familias aristocráticas y ocupaban cargos hereditarios. Otras eran esclavas o libertas que se iniciaban en cultos mistéricos. Lo importante no era su origen, sino su conexión con lo invisible, su capacidad de mediar entre el mundo de los vivos y el de los dioses. Uno de los aspectos más fascinantes de la religión femenina romana eran los ritos exclusivos para mujeres. Por ejemplo, el ritual de la Bona Dea, la buena diosa, estaba estrictamente vedado a los hombres. Incluso las representaciones masculinas, como estatuas o retratos, eran cubiertas o retiradas del lugar del culto. Se celebraba de noche, en secreto, y no ha llegado hasta nosotros una descripción completa del ritual, precisamente porque los cronistas eran hombres que no podían presenciarlo.
Lo poco que sabemos proviene de escándalos, como el protagonizado por Publio Clodio Pulcro, un político que se disfrazó de mujer para infiltrarse en uno de estos ritos y fue juzgado por sacrilegio. Otro culto popular entre las mujeres era el de Isis, diosa egipcia adoptada por los romanos. Su religión ofrecía consuelo, esperanza en la vida después de la muerte, y una imagen poderosa de lo femenino como guía espiritual. Las procesiones isíacas eran coloridas, místicas, con música, incienso, danza y símbolos cargados de sensualidad y renacimiento. Muchas mujeres encontraron en Isis un refugio emocional y una forma de expresión religiosa fuera de las estructuras tradicionales. Las matronalia, en honor a la diosa Juno Lucina, eran celebraciones donde las mujeres casadas agradecían por los partos y pedían fertilidad. Se ofrecían flores, velas, incienso, y se realizaban plegarias por los hijos. Ese día, los maridos ofrecían regalos a sus esposas y las esclavas podían descansar. Era una fiesta luminosa, donde el rol de la mujer como portadora de vida era venerado públicamente. En el extremo opuesto estaban los ritos funerarios, otro ámbito donde las mujeres tenían protagonismo. Las plañideras, mujeres que lloraban y cantaban en los funerales, podían ser contratadas o familiares. Sus lamentos no eran solo expresión de dolor, también eran rituales que guiaban al alma del difunto al más allá. Muchas veces las viudas participaban en estos rituales con gestos extremos. Se arrancaban el cabello, vestían de negro durante largos periodos y se retiraban del contacto social. El duelo era un acto ritual, cargado de símbolos. No podemos hablar de espiritualidad sin mencionar la superstición. Las mujeres romanas, como los hombres, creían profundamente en los augurios, las maldiciones, los hechizos. Muchas llevaban amuletos, consultaban a adivinas o echaban suertes. Algunos textos satíricos muestran a mujeres que consultan a brujas o hacen hechizos de amor con sangre menstrual o cabellos robados. Aunque estas imágenes están distorsionadas por el machismo de la época, revelan una realidad. La magia popular era común, y muchas mujeres eran guardianas de estos saberes. Incluso el cristianismo primitivo, aunque más restrictivo con el rol de la mujer, tuvo figuras femeninas destacadas. Muchas mujeres romanas se convirtieron al cristianismo antes que sus esposos y ayudaron a difundir la nueva fe en secreto. Algunas fueron mártires, otras escondieron a perseguidos en sus casas, y otras lideraban comunidades cristianas domésticas. En las catacumbas hay inscripciones que demuestran que las mujeres tenían roles activos en las primeras iglesias. Y aunque con el tiempo la Iglesia fue relegando a las mujeres a un segundo plano, no podemos olvidar que muchas de las primeras santas romanas, como Cecilia, Inés, Águeda, fueron mujeres jóvenes que desafiaron la autoridad para mantenerse fieles a sus creencias. En ellas sobrevivía el espíritu de las vestales, de las sacerdotisas, de las mujeres que no temían hablar con los dioses. En definitiva, la espiritualidad femenina en Roma no era marginal. Era diversa, poderosa, ambigua. Las mujeres eran portadoras de la tradición religiosa, pero también agentes de cambio. Rezaban por sus hijos, invocaban diosas, dirigían rituales, hacían ofrendas, lloraban a los muertos, maldecían a sus enemigos. Su fe era cotidiana y profunda. Era una espiritualidad que cruzaba el umbral del hogar y se extendía hasta los templos y las sombras de lo prohibido. En la siguiente parte, nos adentraremos en los mundos ocultos del placer y la sexualidad femenina en Roma. Hablaremos de matrimonios concertados, de amantes y concubinas, de prostitución sagrada, y de cómo el deseo femenino era entendido, temido y controlado por una sociedad que lo consideraba peligroso. Porque la sexualidad también era poder, y muchas mujeres supieron usarlo en su favor. Hablar del amor y del deseo en la antigua Roma es adentrarse en un mundo fascinante, contradictorio y profundamente revelador sobre cómo se concebía el cuerpo femenino, su autonomía, sus límites y sus libertades. La mujer romana vivía su sexualidad condicionada por su clase social,
por su estado civil y por las estrictas normas impuestas por una sociedad que la deseaba y temía al mismo tiempo. Desde pequeñas, las mujeres eran educadas en la virtud, la castidad y la obediencia. La virginidad era un bien preciado, sobre todo en las familias patricias, y se vigilaba celosamente hasta el matrimonio. Un padre podía decidir casar a su hija a los 12 años, y muchas veces lo hacía para forjar alianzas políticas o económicas. El amor no era requisito, lo importante era asegurar la descendencia y mantener el linaje. Una vez casadas, las mujeres debían permanecer fieles a su esposo. La infidelidad femenina era un crimen severamente castigado, no tanto por razones morales, sino porque ponía en duda la legitimidad de los hijos. Una mujer adúltera podía ser repudiada, desheredada o incluso condenada a muerte en tiempos más antiguos. En cambio, los hombres gozaban de una libertad sexual mucho mayor. Podían tener concubinas, esclavas sexuales o visitar burdeles sin consecuencias legales. A pesar de estas restricciones, muchas mujeres encontraron formas de experimentar el amor y el deseo a su manera. La literatura latina está llena de ejemplos. En las cartas de amor de Ovidio, en las elegías de Propercio o en los poemas de Catulo, encontramos retratos de mujeres apasionadas, sensuales, astutas. Algunas eran cortesanas cultas, como Clodia, la célebre amante de Catulo. Otras eran mujeres casadas que se rebelaban en secreto contra las reglas impuestas. La figura de la meretrix, la prostituta, ofrece una perspectiva interesante. A diferencia de las mujeres honestas, las prostitutas tenían una libertad que muchas otras envidiaban. Podían vivir solas, administrar su dinero, elegir a sus clientes. Algunas alcanzaron gran fama y fortuna. Se maquillaban, usaban ropa llamativa, y su presencia era habitual en las calles, las tabernas y los baños públicos. Aunque eran despreciadas por la moral oficial, eran también deseadas y necesarias. Existía también la figura de la concubina, una mujer que convivía con un hombre sin estar casada legalmente con él. Muchas esclavas accedían a esta posición. Si eran fieles y le daban hijos, podían ser liberadas y reconocidas como parte de la familia. A veces, el amor verdadero florecía en estas relaciones informales, mucho más que en los matrimonios concertados. Los espacios del deseo eran variados. Los banquetes, por ejemplo, eran ocasiones donde hombres y mujeres podían intercambiar miradas, palabras, caricias ocultas. Las termas, aunque separadas por sexo o por horarios, también ofrecían momentos de proximidad y tentación. Los festivales religiosos, como los Lupercales o las Saturnales, permitían ciertas licencias. Se bebía, se cantaba, se rompían las normas por unos días, y el deseo se desbordaba. La sexualidad femenina también tenía una dimensión sagrada. En algunos cultos, como el de Venus o el de Isis, el cuerpo de la mujer era visto como un canal de energía divina. En ciertos ritos báquicos, el éxtasis sensual se confundía con la posesión mística. Las sacerdotisas no eran ajenas a esto. Muchas veces su contacto con lo divino pasaba por experiencias corporales intensas, que la cultura moderna calificaría de eróticas. Pero al mismo tiempo, el poder del deseo femenino despertaba temor. Muchos hombres creían que el cuerpo de la mujer era incontrolable, que su placer era insaciable, que su deseo podía llevarlos a la locura o a la ruina. Esta visión ambivalente se refleja en la medicina de la época, donde se hablaba de la histeria como una enfermedad del útero que subía por el cuerpo y causaba delirios si no se calmaba con el coito. Este mito, siglos más tarde, sería usado para justificar tratamientos que hoy nos parecen absurdos. La represión del deseo era visible en los códigos morales, pero también en el arte. En las casas romanas, especialmente en Pompeya y Herculano, se han encontrado frescos y esculturas de contenido erótico, donde las mujeres aparecen como figuras activas, disfrutando del placer. Sin embargo, este arte no estaba destinado al consumo femenino. Era una expresión del deseo masculino, proyectado sobre cuerpos idealizados. Aún así,
No se puede negar que estas imágenes revelan una cultura donde el sexo estaba presente en la vida cotidiana, no como tabú, sino como parte del mundo. También había formas de control simbólico. Las mujeres casadas llevaban la estola, una prenda larga que indicaba su estatus y su virtud. Se esperaba que evitaran el maquillaje excesivo, los perfumes intensos o las joyas provocativas, signos de las meretrices. Pero muchas jugaban con estos límites, desafiaban los códigos con sutileza, un broche demasiado brillante, una mirada sostenida más de lo debido, una sonrisa en una cena. Las clases bajas vivían la sexualidad con menos rigidez. Las esclavas no tenían derecho a negarse a sus amos, pero entre ellas surgían solidaridades y relaciones afectivas. Las libertas podían tener amantes sin escándalo. Las campesinas, alejadas del control urbano, mantenían ritos antiguos, creencias sobre la fertilidad y prácticas de control de la natalidad que combinaban hierbas, amuletos y saberes orales. Y no podemos olvidar que también existía el amor entre mujeres. Aunque mucho menos documentado que el amor entre hombres, hay indicios de relaciones afectivas y eróticas entre mujeres romanas. En algunos poemas, en grafitis, incluso en epitafios, se encuentran rastros de estos vínculos. No eran reconocidos legalmente, pero existían en la intimidad, en el secreto, en el susurro. El placer femenino era, en Roma, una dimensión ambigua. Podía ser divino o demoníaco, liberador o condenable. Pero estaba allí. En los suspiros escondidos entre columnas, en las cartas enviadas con tinta invisible, en los encuentros breves bajo las sombras de los viñedos, en las manos que se rozaban durante un sacrificio. Era un poder callado, pero profundo. La maternidad en la antigua Roma no era solo una experiencia íntima y personal, sino un deber cívico, una función sagrada, una responsabilidad social. Las mujeres eran valoradas, y muchas veces juzgadas, por su capacidad para dar hijos sanos a la ciudad, especialmente varones. Ser madre era, para muchas romanas, el centro de su identidad y también la prueba más dura que debían afrontar. El embarazo comenzaba casi siempre sin romanticismo. En las familias patricias, los matrimonios eran arreglados con objetivos políticos o económicos, y la procreación era una exigencia. La presión por concebir era fuerte. Una mujer estéril podía ser repudiada, incluso si la causa era el esposo. La medicina romana, limitada pero influida por saberes griegos, recomendaba a las mujeres llevar una dieta especial, hacer ejercicio moderado y evitar emociones fuertes durante la gestación. Se creía que el estado emocional de la madre influía directamente en el carácter del futuro hijo. Los partos eran peligrosos. No existían hospitales en el sentido moderno y las cesáreas solo se practicaban si la madre moría durante el parto. Las mujeres daban a luz en casa, acompañadas por comadronas, obstetrices, esclavas expertas o mujeres mayores con experiencia. El momento del alumbramiento estaba lleno de rituales. Se invocaba a Lucina, diosa del parto, y a Diana, protectora de las mujeres. Se colgaban amuletos, se quemaban hierbas aromáticas y se cantaban salmos protectores. El dolor del parto era considerado natural, inevitable y, en cierto modo, honorable. No había anestesia más allá de brebajes con vino, opio o extractos de mandrágora. Las mujeres gritaban, lloraban, a veces morían. La muerte materna era tan común que muchas inscripciones funerarias recuerdan a mujeres jóvenes que murieron en el tercer parto, o al dar a luz a su primer hijo. Cuando el niño nacía, no era automáticamente aceptado. El padre tenía el derecho de esposisio, es decir, podía rechazar al recién nacido si no lo consideraba digno, por estar enfermo, por ser ilegítimo, por razones económicas o incluso por ser mujer. Si lo aceptaba, lo levantaba en brazos ante la madre y los presentes. Ese gesto significaba que el niño sería criado como ciudadano romano. Si lo rechazaba, podía abandonarlo en una colina o entregarlo a esclavos para que lo dejaran en la calle. A veces,
Otros lo recogían y lo criaban como esclavo. Los hijos aceptados eran bañados con agua tibia, frotados con sal y envueltos en pañales. Se celebraban rituales de purificación a los 8 días si era niña, y a los 9 si era niño. Luego se le daba un praenomen, un primer nombre, y se inscribía en la genealogía familiar. A partir de ese momento, la madre debía alimentar, proteger y formar a su criatura. La lactancia era un asunto socialmente complejo. Muchas mujeres de clase alta no amamantaban a sus hijos. Delegaban esa tarea en nodrizas esclavas o libertas. Se creía que el carácter de la nodriza influía en el del niño, por lo que se escogían cuidadosamente. Las mujeres pobres, en cambio, amamantaban a sus hijos ellas mismas, ya fuera por instinto, necesidad o falta de alternativas. La leche materna era vista como un fluido sagrado y vital. Algunas creencias sostenían que una madre que mentía o era infiel producía leche corrupta. La relación entre madre e hijo era profunda, pero también condicionada por la cultura. A las niñas se las preparaba desde pequeñas para ser esposas obedientes, y a los niños se los entrenaba para la política, la guerra o el comercio. Las madres debían moldear a sus hijos según el ideal romano: austeridad, virtud, respeto a los dioses y fidelidad a la patria. A medida que crecían, los niños eran educados por el padre o por tutores. Las niñas, en cambio, permanecían más tiempo con la madre, aprendiendo a hilar, tejer, cocinar y administrar una casa. Algunas recibían una educación formal si pertenecían a familias ilustradas, pero no era la norma. Las madres eran las primeras maestras, aunque pocas veces eran reconocidas como tales por los hombres. Las pérdidas eran frecuentes. Las tasas de mortalidad infantil eran altísimas. Una madre romana sabía que, de cada 3 hijos que tenía, probablemente 1 o 2 morirían antes de los 5 años. Las enfermedades, la falta de higiene y la medicina precaria hacían que la muerte fuera una presencia habitual. Muchas mujeres pasaban por varios duelos en su vida: hijos que no respiraban al nacer, bebés que enfermaban de fiebre, niñas que desaparecían en silencio. Y sin embargo, volvían a intentarlo. Porque la maternidad, más que una elección, era una expectativa cultural. Ser madre también implicaba una pérdida de libertad. Una mujer embarazada ya no podía participar en ciertos rituales religiosos. Una madre debía vigilar constantemente a sus hijos, mantener el hogar limpio, ser ejemplo de virtud. Muchas sentían orgullo, otras resentimiento. Algunas encontraron sentido en esa entrega total, otras la vivieron como una cárcel invisible. Y sin embargo, la historia también nos habla de madres poderosas. Cornelia, madre de los Gracos, fue considerada el modelo ideal: instruida, firme, devota, formó a sus hijos como líderes de la República. Julia Domna, esposa del emperador Septimio Severo, fue madre de 2 emperadores y gobernó de facto durante años. Algunas mujeres utilizaron su maternidad como instrumento de poder político, otras como refugio emocional. Las representaciones artísticas también nos muestran esta dualidad. En los relieves funerarios, muchas mujeres aparecen junto a sus hijos, símbolo de fecundidad y de continuidad. En los epitafios, se exaltan frases como madre ejemplar o murió en el parto con valentía. Pero también hay ausencia, mujeres que no fueron madres, que fueron repudiadas por no concebir, que vivieron su vida en los márgenes del ideal femenino romano. En definitiva, la maternidad en Roma era un camino lleno de amor, dolor y deber. Ser madre era ser dadora de vida, guardiana del linaje, símbolo de la patria. Pero también era estar en riesgo constante, vivir con el miedo al fracaso, cargar con la responsabilidad de formar ciudadanos. Porque la religión también era una vía para la agencia femenina, un camino hacia el respeto, el misterio y, a veces, la libertad.